Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Fuentes, yo soy periodista de la Escuela de Psicología UC. En nombre de la escuela, de su directora Marcela Cornejo y también de la Subdirección de Extensión y Comunicaciones, quisiéramos agradecerles a todos por participar en esta ya quinta versión del ciclo de charlas virtuales Reflexiones desde Psicología UC en tiempos del coronavirus. Bueno, hemos tenido, la verdad, una excelente convocatoria de esta iniciativa. De hecho, ahora ya tenemos casi 130 conectados, así que estamos muy agradecidos de que estén esta tarde esperando esta transmisión. Bueno, esta es una iniciativa que busca abordar desde la psicología distintas aristas de la crisis, como una ayuda para la comunidad en general, pero también como un material de interés para todas aquellas personas que están involucradas en el ámbito de la psicología. Como ustedes ya saben, el tema de esta quinta sesión es cómo cuidar la salud mental antes y después de la crisis del coronavirus. Pero antes de empezar me gustaría dar algunas instrucciones para que no tengamos problemas de conectividad durante la transmisión de la charla. Así que lo primero es que le vamos a pedir a todos ustedes que por favor mantengan sus micrófonos y el audio apagado para que no tengamos problemas de conectividad. Y lo otro es que vamos a dejar las preguntas para el final de la charla. Así que los invitamos desde ya a que comiencen a escribir todas sus preguntas en el chat. Las vamos a tratar de responder todas, pero quizás por un problema de tiempo no vamos a poder abordarlas todas, pero vamos a tratar de aprovechar al máximo este espacio. Bueno, quienes nos acompañan en esta oportunidad y serán los encargados de realizar esta presentación son el profesor Alex Ben, académico de la Escuela de Psicología UC, doctor en Psicología Clínica de la Universidad de Columbia y director de investigación del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Y la otra persona que nos acompaña el día de hoy es el profesor Alejandro Reynoso, psicólogo y académico de la Escuela de Psicología UC, doctor de la Universidad Gregoriana de Roma y también recientemente nombrado profesor titular de la Universidad Católica. Así que le aprovechamos esta instancia para felicitarlo nuevamente por este gran reconocimiento. Agradecemos desde ya a ambos profesores por el entusiasmo, el compromiso que han mostrado desde el comienzo desde que les planteamos la posibilidad de hacer esta actividad y los dejamos a cargo de la misma. Bien, Andrea, muchas gracias. Es un gusto poder estar acá. Voy a hacer una pequeña modificación acá. Compartiendo y pudiendo reflexionar un poco sobre salud mental y sobre nuestro quehacer como psicólogos, clínicos, como investigadores, sobre lo que está ocurriendo, digamos, en Chile en una escala bastante intensa, incluso en comparación con otros países, y en el mundo, por cierto. ¿Sí? Así que una buena oportunidad, es muy oportuno poder tener este intercambio. Para mí un gusto poder compartir esto con Alejandro Reynoso, que es un colega muy respetado y que también todos nos alegramos mucho con su nombramiento recientemente como profesor titular, muy, muy merecido. Así que un gusto poder reflexionar en conjunto. Estamos bien, yo estoy bien seguro que los dos podemos aportar a esta discusión desde posiciones bastante complementarias, aunque distintas, y eso sin duda enriquece la posibilidad de entender. ¿Sí? En este momento y en todas las crisis, yo ahí siempre me acuerdo de Hannah Arendt cuando decía frente a crisis como por ejemplo el holocausto, nuestra única tarea es entender, es comprender. ¿Sí? No, eso no se puede evitar y no se puede posponer, es bastante urgente. Y hay distintas formas de entender, y yo creo que Alejandro y yo tenemos distintas maneras de entender lo que está ocurriendo desde distintos ámbitos, y eso, como decía hace un momento, yo creo que enriquece. Entonces, lo que yo voy a tratar de comunicarle es un par de reflexiones sobre los efectos psicológicos de la cuarentena y o el distanciamiento social que se debe al COVID, pero tratando de entender un poco ciertos componentes de diversidad en reacciones y experiencias. ¿Sí? Sabemos, aunque quizás suene obvio, pero no es muchas veces muy obvio que todas las personas van a hacer reacciones distintas y van a experimentar esta crisis y esta situación de maneras diferentes. Y es un gran desafío poder dar cuenta de esa diversidad
es una diversidad que en general es más fácil abordar desde un modelo, por ejemplo, clínico, de psicoterapia. La psicoterapia, por definición, no siempre individual, hay terapias grupales, etcétera, pero sabemos que la psicoterapia en cualquiera de sus versiones siempre es un mejor dispositivo para atender el caso individual y la singularidad, pero las naciones enfrentadas a un problema como el actual tienen una tarea que es poblacional, de un manejo poblacional, y la psicoterapia en ese sentido no es una herramienta suficiente. Entonces la estabilización y la protección de la salud mental durante desastres naturales, crisis, vicisitudes o crisis psicosociales o sociales, hay una tarea que es muy grande y que tiene una magnitud mucho más fuerte, que son estrategias poblacionales. Entonces, esas son algunas reflexiones, y si bien en la clínica es más natural acomodar esa singularidad en el ámbito de las políticas públicas de estabilización y protección de la salud mental, es bastante desafiante. Quiero mostrarles, probablemente ya desde el año pasado, incluso antes del estallido social, había un interés incrementado bien notorio por la salud mental. Eh, por, por la salud mental de los chilenos y chilenas. Habían salido varias encuestas, por ejemplo, sobre la precaria salud mental de estudiantes universitarios. Había salido la encuesta nacional de salud un poquitito antes, que había mostrado, había reconfirmado las prevalencias chilenas en depresión, que comparativamente con otros países de la OECD eran más altas, pero también el hallazgo de que en Chile, si en otros países la proporción entre hombres y mujeres es 2:1, de depresión por cada hombre, 2 mujeres se deprimen, en Chile es 1:5. Y esa carga adicional de la enfermedad de la depresión en mujeres en Chile parece estar llevada fundamentalmente por mujeres pobres y con menor educación. Entonces ahí tenemos claramente un grupo vulnerable que hay que atender, pero claramente la salud mental ha estado muy en el centro de la discusión, afortunadamente, para bien y para bien porque ya era hora, para mal porque la salud mental ya era un tema antes de la pandemia y antes del estallido social, y un tema que estaba bastante dejado de lado, y las personas que tienen problemas con salud mental estaban relativamente abandonadas, y ahora tenemos un foco inmenso en salud mental, pero principalmente en salud mental poblacional, y nuevamente ya estamos empezando a notar una especie de abandono de los pacientes, de las personas que tienen dificultades de salud mental. Entonces, ahí hay que tratar de siempre hacer llamados, digamos, a enfocarse en salud mental poblacional, o sea, proteger salud mental y aumentar bienestar, pero no podemos seguir dejando de lado a los pacientes. Entonces, acá son varios recortes, digamos, de headlines, digamos, de periódicos que han salido y que como que anuncian este particular interés incrementado y con bastantes predicciones. Por ejemplo, el suicidio será una de las consecuencias de esta pandemia, tenemos que prepararnos. La idea de la cuarta pandemia como salud mental, etcétera. Eso ha sido, hemos escuchado bastante de esas predicciones. Y en base a esas predicciones y en base a algunos indicadores de problemas de salud mental que están exhibiendo los chilenos y las chilenas, incremento en consumo de alcohol, problemas al sueño, depresión, violencia, han salido innumerables, digamos, podría llenar varias diapos, digamos, de PowerPoint con manuales, tips, recomendaciones. Y la verdad es que esto no hay que minimizarlo. Las recomendaciones son útiles como una estrategia poblacional, pero claramente tenemos que ir avanzando en la posibilidad de hacer llegar psicoeducación diferencial a distintos grupos. ¿Sí? No es muy probable que los mismos tips sirvan para todas las personas, aunque también es cierto que probablemente recomendaciones como cuide su sueño, mantenga sus rutinas, no abuse de drogas y alcohol, monitoree su ánimo, hable de lo que está pasando, pueden ser recomendaciones que jamás van a ser iatrogénicas. El problema es que muchas veces pueden ser inefectivas si es que no incorporan algo de la singularidad de los grupos o de las personas. ¿Sí? Yo diría que la singularidad de las personas puede ser mejor capturada en psicoterapia, en
los modelos más individuales o grupales, pero intervenciones, pero poblacionalmente la singularidad es más bien capturada en grupos particulares, y ahí, por ejemplo, clásicamente, o por lo menos ahora estamos todos bien preocupados de, por ejemplo, el grupo de los funcionarios y funcionarias de la salud, profesores, profesoras, o sea, educadores que están bajo un estrés muy grande, tercera edad, etc. Hay llamados internacionales para incrementar la ciencia sobre esta situación, porque la verdad es que si ustedes toman todas estas recomendaciones, todas tienen algo en común, que son extremadamente generalistas, y son extremadamente generalistas no porque no haya una posibilidad de ser más específico, sino que porque realmente hay una brecha científica evidente. O sea, no hay ninguna situación que se compare a lo que estamos viviendo en este momento. Todos nuestros modelos, la verdad es que hay que estirarlos y extenderlos bastante para que hagan sentido y sean un aporte, porque no hay precedentes. Entonces hay una brecha científica, en el sentido de qué pasa, qué le pasa a las personas sometidas a este tipo de cuarentena, en este mundo moderno, digamos, que es muy distinto, por ejemplo, a otros registros incidentales que podemos haber tenido de otro tipo de crisis como SARS, la versión anterior, o gripe equina, por ejemplo, que afectaban a comunidades mucho más pequeñas. ¿Sí? Entonces, hay un llamado para, estos son dos artículos, dos del Lancet, uno de Nature, Human Behavior, sobre un poco cómo podemos incrementar la investigación. Sabemos también, por investigaciones que se han hecho principalmente en la Universidad de Columbia, por George Bonanno, que estudió bases de datos de personas que habían tenido exposición a eventos potencialmente traumáticos como SARS, la versión antigua, ataque a las Torres Gemelas, desastres naturales, duelos trágicos, digamos. Y lo que él descubrió es que en realidad lo que se observa poblacionalmente de una manera absolutamente mayoritaria es resiliencia. O sea, la resiliencia no es un estado excepcional que algunas personas tienen, sino que la resiliencia es una característica eh, eh, que uno podría esperar de la inmensa mayoría de las personas en una situación como esta, lo que no significa que a uno no lo toca, pero que significa que uno no pierde su funcionalidad y uno no progresa hacia estados psicológicos de mayor riesgo y mayor gravedad, y que la mayoría de las personas se van a ajustar y se van a recuperar. ¿Ya? Entonces, eso ya es interesante respecto de la idea de la cuarta pandemia de salud mental, porque en realidad nada de la evidencia de mejor calidad que tenemos internacionalmente, en la medida en que es comparable con la situación actual, que eso tiene sus ciertos límites, indica que lo que uno debería esperar realmente es poblacionalmente una especie de cuarta pandemia de salud mental. ¿Ya? Pero también hay grupos, este es un evento potencialmente traumático, digamos, y hay un grupo que es resiliente, que es la mayoría, un grupo que exhibe malestar pero se recupera rápidamente, un grupo que empieza abajo y empieza a decaer y empeorar en el tiempo, y después un grupo que tiene una reacción muy aguda en que incluso podría haber venido desde antes, por ejemplo, los pacientes que ya tenían dificultades de salud mental, y eso se mantiene o incluso se puede intensificar durante la pandemia. Hemos visto muchas investigaciones que han salido, ustedes han visto probablemente decenas de encuestas que han salido en los periódicos, el 25% de las chilenas y los chilenos tienen depresión, el 33% experimenta angustia y miedo, el 22% experimenta aburrimiento. Eso es muy interesante, pero es bien importante notar que todos esos estudios que hemos visto hasta ahora son muestreos incidentales por conveniencia, principalmente por las redes sociales, y eso tiene límites muy, muy fuertes a la interpretabilidad y a la inferencia. O sea, eh, ninguna política pública debería estar basada en ese tipo de estudios. Es importante saberlo y verlos siempre como informativos, como interesantes, pero que hay que tomar los resultados con un cierto cuidado. Yo les quería mostrar resultados de un estudio particular que nosotros estamos desarrollando, que tiene un poco la misma dificultad, porque es una muestra por conveniencia, pero tiene la ventaja de que nosotros seguimos intensamente durante 35 días a un grupo de aproximadamente 170, 180 personas, en distintas partes de Chile, donde durante 35 días le hacíamos mediciones a través de los celulares de varias cosas que les voy a mostrar todos los días.
y los llamábamos para preguntarles cómo están, si están respondiendo, si no. Entonces teníamos una muestra que extrajimos, digamos, de un muestreo no probabilístico, pero que después lo logramos reestructurar y rebalancear, digamos. O sea, tuvimos una muestra grande de como 3.000 personas, y de esas sacamos una muestra que estaba más balanceada en términos de ciertas variables para que pueda ser, entre comillas, más representativa de la población. Y al mismo tiempo teníamos medidas repetidas donde íbamos monitoreando las respuestas, y eso produce una responsabilización más grande de los participantes, que cuando es una sola encuesta por internet que es anónima, nosotros teníamos contacto con los participantes y los llamábamos, entonces eso produce datos de mejor calidad. Entonces, les quiero mostrar un poco algo de lo que hemos aprendido. Estamos en la primera parte, que es una parte intensiva que acabamos de cerrar, y después tenemos seguimiento los 2, 4 y 6 meses. Teníamos preguntas sobre relaciones interpersonales, sobre el consumo de alcohol, depresión, estrés postraumático, miedo a enfermarse, ejercicio, peso, y más encima también registramos información pasiva de los celulares, incluyendo GPS, uso de pantalla activa, podometría, o sea, contador de pasos, tipo de actividad, si están acostados, si están parados, si están caminando, si están andando en bicicleta, en auto, y luminosidad del ambiente, o sea, a cuánta luz se están exponiendo las personas, ¿sí? Y tuvimos tuvimos un muestreo no probabilístico, pero sí hicimos algunas correcciones para aumentar la validez de nuestros datos. Y esto es más o menos para mostrar que la verdad es que desde el punto de vista geográfico teníamos de muchas comunas distintas de Santiago, pero también del norte, centro y sur, ¿ya? ¿Qué es lo que aprendimos de partida? Los datos de resiliencia parecen ser válidos, en el sentido de que cuando miramos depresión en nuestra muestra, vemos que las personas parten con un nivel de depresión moderada. El PHQ-9 es un instrumento de 9 ítems que mide depresión, que se usa internacionalmente, y de 10 para arriba se considera moderado, y de ahí si llega hasta moderado, severo, hasta severo. Lo que encontramos es que en general las personas parten el estudio, digamos, con un nivel, esto partió hace más o menos 2 meses, o 1 mes y medio más o menos, con un nivel de depresión moderado, y lo que vemos es una tendencia general durante el periodo de medición a que la depresión va bajando. O sea, las personas se van ajustando un poco a la situación. Esto es comparable con otros estudios, digamos, que han usado el PHQ-2, que es una versión más corta, y también han encontrado que durante el COVID hubo un incremento en depresión, pero que después tiende a ir estabilizándose. Esto es por género, digamos. Las mujeres parecen tener una tendencia mucho más consistente a ir recuperándose, aunque parten más alto. Parece que afecta al principio mucho más a las mujeres, o sea, las mujeres principalmente son las que están llevando esta entrada al estudio con una depresión más alta, pero que consistentemente bajan, y los hombres se mantienen más bien abajo. Y con cierta variabilidad, de todas maneras, que es interesante ir estudiando, ¿sí? Estos es niveles de depresión por tramos de edad que les quería mostrar, donde podemos ver que los que más depresión tienen son los grupos más jóvenes, ¿sí? Los grupos de adultos mayores de 55, de 65 para arriba, digamos, tienen los menores indicadores de depresión, muy poca depresión, y en general todos estos grupos están por bajo el puntaje de corte, pero los chicos de 18 a 24 años, o sea, los que están entrando a la universidad o de edad universitaria, claramente son los que más exhiben problemas de depresión. Entonces ahí ya tenemos un grupo que tenemos que mirar con cuidado, y nuestros colegas de IMAI, Vania Martínez, están haciendo una encuesta muy interesante y muy bien construida, digamos, muy completa, hasta donde yo sé, no conozco los detalles del estudio, pero sobre población universitaria, porque aquí ya tenemos obviamente un grupo de mayor riesgo. Los que vienen un poco después parten alto, pero después se empiezan a bajar y terminan bajando este puntaje corto. Esto es depresión por situación económica. Vemos que cuando vemos a los que registran una situación económica pésima o no muy buena, están muy altos, ¿sí? Están con niveles de depresión muy altos, aunque los que partieron pésimo, quizás porque están acostumbrados, quizás por el sentido de que puede ser un estatus más que un estado por un empobrecimiento debido a la crisis por COVID, terminan también, fíjense, bajando súper rápido y llegando a niveles de depresión subclínico en la última medición. No así el grupo que tenía una situación económica. Pero lo que vemos con esto es que la situación económica y el estatus socioeconómico es algo que tenemos que poner atención.
Esto es también, por ejemplo, cuando miramos cuánta afectación emocional las personas ya tenían por el estallido social. Fue una de las cosas que preguntamos, y podemos ver que las personas que más afectación emocional tenían por el estallido social tienen niveles de depresión mucho más altos durante todo el periodo de medición, y que se conservan en el ámbito clínico incluso después de 35 días de medición, ¿sí? O sea, claramente, mientras más afectación emocional por el estallido social exhibían las personas, más fuerte les pegó. Entonces ese es otro grupo, digamos, que tiene cierto riesgo, otra diversidad, otra heterogeneidad, ¿sí? Relaciones de pareja, vemos que las personas que, voy a ir rápido, pero lo que estos gráficos muestran es que las personas que entraron a la cuarentena con relaciones de pareja de calidad moderada, o sea, no estaban muy satisfechos con sus relaciones al entrar, las relaciones se van deteriorando, y la posibilidad, esta línea naranja, la posibilidad de que salgan dañadas las relaciones, según autorreporte, va incrementándose, pero las personas que entraron a la cuarentena con alta satisfacción en sus relaciones de pareja, eso se mantiene, y las probabilidades de que las cosas vayan mal se mantienen consistentemente bajas, ¿sí? Esto es satisfacción con el rol de padre y madre. Lo que observamos y lo que es notorio acá es que en el caso de los hombres, a medida que pasa el tiempo, aumenta la probabilidad de que sean abusivos psicológicamente con sus hijos o hijas, y esto está determinado por su afectación económica. O sea, hombres que, no mujeres, hombres que tienen mayor estrés económico, a medida que va pasando la cuarentena, empieza a subir la probabilidad de que pierdan el control, por ejemplo, con sus niños y niñas. Miedo a enfermarse. Usamos una escala que se llama el FIVE, el Fear of Illness and Virus Evaluation, que mide el miedo que las personas tienen de que se puedan enfermar ellos, o que otras personas se enfermen, o que se limiten su vida cotidiana por el confinamiento, o no poder cumplir necesidades básicas de trabajo y subsistencia. Este es el instrumento, y lo que vemos, estos son los principales temores de las personas. Esto en realidad lo sacamos del Cuestionario Internacional de Trauma, que tiene una parte de texto abierto donde las personas dicen: lo que más me preocupa es. Hicimos una nube de palabras, y vamos a ver que las palabras temor, que padres contagien, temor, familia se contagia. O sea, ustedes pueden ver que el temor a contagiarse, pero que otras personas se contagien, parece ser lo que principalmente está llevando sintomatología postraumática. Y cuando vemos el miedo que tienen las personas, vemos que las mujeres principalmente tienen distintos tipos de miedos, incluido miedo a la subsistencia por el virus, miedo a enfermar y miedo a que otros se enfermen. Esos son miedos que son mucho más significativos, y el caso de los hombres, el principal miedo es la subsistencia. O sea, que no pueda trabajar y que no pueda subsistir debido a las limitaciones de... Y los otros miedos son bajos. Es súper bajo, por ejemplo, en los hombres, el miedo a contagiarse, el miedo a enfermarse. Pero el miedo que sí es alto es el miedo a poder subsistir. Esto por tramos de edad, esto tiene harto sentido. El tramo de edad mayor, el principal miedo es a enfermarse o a que otros se enfermen. Y en los estratos más bajos, de los grupos más jóvenes, todos los miedos son relativamente altos, y en el grupo intermedio, un poquito más bajo, todos los miedos. Entonces, claro, las personas de tercera edad, mucho más, o de 55 para arriba son la tercera edad, pero incluye mucho más temor a enfermarse y que otros se enfermen, y el grupo más joven tiene un temor generalizado que incluye todas estas 4 dimensiones. Esto es por depresión. Los pacientes, personas que tienen mayor depresión tienen mayores miedos también. Esto, como un estudio longitudinal, podemos ver qué lleva a qué, pero por ahora es más bien una relación, una covarianza. Esto es emocionalidad. Hemos visto muchos estudios que han visto las emociones de las personas. Los chilenos sienten esta emoción, los chilenos sienten esta otra emoción. Y lo que podemos ver es que las emociones varían mucho. Estas son emociones negativas, estas son emociones positivas, y la verdad es que la única forma de medir mediciones, nosotros estamos de medir emociones, estamos convencidos, es longitudinalmente en el tiempo. No basta con medir una vez y preguntarle a las personas cuál de estas emociones negativas está usted sintiendo en este momento. Eso es insuficiente, porque lo que vemos es que varía mucho la emocionalidad, tanto negativa como positiva.
En las mujeres, la emocionalidad negativa tiende a la baja durante todo el periodo. Estas dos líneas, esta es la línea cuando se anunció la nueva normalidad, donde vimos una baja muy grande en todos los grupos de emocionalidad negativa, y esta es la línea donde se inició la cuarentena total en la provincia de Santiago, donde empezamos a subir, pero ¿quién suben? Los hombres. Las mujeres son más resilientes, se mantienen bajando en emocionalidad negativa, los hombres empiezan a subir aproximadamente en el día 19, ¿sí? Y acá podemos ver que esta emocionalidad negativa tiene que ver con disminuciones de ingresos, ¿sí? O sea, mientras más disminuyeron los ingresos, más va subiendo la emocionalidad negativa. Pero en general podemos ver que la emocionalidad positiva es siempre más alta durante todo el periodo que la emocionalidad negativa. La emocionalidad negativa, o sea, las personas están exhibiendo más emocionalidad positiva que emocionalidad negativa durante todo el periodo, pero hay cierta diversidad en estos grupos. Cuando analizamos los distintos grupos que pueden estar adentro de esa emocionalidad negativa, podemos ver que hay un grupo que se mantiene resiliente durante todo el estudio. Hay un grupo que parte abajo pero empieza a subir, hay un grupo que parte arriba y empieza a bajar en su emocionalidad negativa, y un grupo que parte arriba y sigue subiendo. O sea, acá tenemos grupos interesantes para que queremos seguir investigando y que son grupos de riesgo, y tenemos que identificar qué es lo que los caracteriza, ¿ya? Lo que sí quería decir para terminar, antes de darle la palabra a Alejandro, es que claramente hay que considerar que no es posible montar una estrategia de estabilización de salud mental poblacional en base a, por ejemplo, los tips que tienen que ver con las recomendaciones que tienen que ver con aumentar la resiliencia individual, ni tampoco en base a una especie de estrategia psicoterapéutica generalizada, que también es individual o singular, sino que tenemos que tomar en cuenta claramente aspectos psicosociales. Ya nosotros vimos la influencia que tiene el estatus socioeconómico y el impacto socioeconómico de esta crisis en las personas en su salud mental. Y es bien importante notar que muchas de las respuestas de los países a salud mental ha sido individual, tips, más acceso a tratamientos, pero claramente no vamos a poder ayudar a las personas en su salud mental si es que esto no se combina principalmente con estrategias de política pública social, como estabilización de los ingresos, ayuda a las personas más vulnerables. Entonces, claramente no basta con armar, por ejemplo, una plataforma como, qué sé yo, Saludablemente, que es muy útil y que va a funcionar, pero que básicamente es para que las personas vayan a buscar ayuda. Y si uno ve este artículo de Nature, de 10 consideraciones para manejar la crisis por COVID-19, de las 10 solamente una tiene que ver con aumentar la resiliencia y la autoeficacia, que uno podría indexar en como un objetivo de todas estas estrategias de alfabetización en salud mental o psicoeducación y psicoterapia. El resto tienen que ver con políticas públicas poblacionales bien diseñadas y bien dirigidas a los grupos vulnerables que, por ejemplo, les mostraba yo. Con eso termino, principalmente para que sigamos conversando después, pero para darle la palabra a Alejandro Reynoso. Así que voy a dejar de compartir por ahora. Hola, muy buenas tardes, ¿se escucha? Muy bien, quería agradecer al equipo de extensión, periodistas que han coordinado este ciclo y el trabajo de hoy. Y también agradecer a Alex que podamos compartir nuevamente juntos este espacio, al igual que en otras ocasiones. Me dan ganas de comentar lo que acabas de presentar. Tengo otras cosas que decir. De todas maneras, quería subrayar uno se pregunta qué hacer fundamentalmente con la pandemia, con la cuarentena, con la situación de salud mental de nuestra población. Y Alex citaba a Hannah Arendt a propósito del entendimiento, y creo que es muy importante para los que estamos acá hoy día. Hay psicólogos, veo algunas caras conocidas, colegas, probablemente hay otras disciplinas, o personas simplemente interesadas, la importancia de poder acompañar la cuarentena. ¿Qué quiere decir esto? Hacer experiencia de la cuarentena, habitarla. A menudo aparecen estos discursos, bueno, pero cuando pase,
después de la cuarentena, vamos a hacer el asadito, ahí nos vamos a ir pensando en el después. Y yo creo que un llamado importante es a esto de habitar, ¿no? Habitarla en el sentido de qué es esto que nos está pasando, qué reacciones tenemos. No tenemos reacciones universales, hay diferencias, como Alex subrayaba, según tipo de población. Creo que nos trajiste buenas noticias, Alex, también con el resultado de la encuesta respecto, por ejemplo, de la resiliencia de las mujeres. También que claramente los problemas de salud mental no requieren una respuesta exclusivamente en el campo de las políticas de salud mental, sino que también económicas, habitacionales, de transporte, etc. Por lo tanto, se requiere para poder abordar esto políticas públicas de distinto nivel, primarias, secundarias, terciarias. No sirve exclusivamente la psicoterapia, tiene un ámbito reducido, acotado, se requiere de debates de otro orden, se requiere también, y tú lo mencionabas, que es muy importante, ¿no? Que hay un eco del estallido social que precede esta cuarentena. Es decir, venimos de algo. Y que es muy divertido a propósito del título que tenía preparado, que se difundió de la conferencia de hoy, ¿no? Si ustedes lo recuerdan, decía cómo cuidar la salud mental antes y después de la pandemia, ¿no? No sé si lo recuerdan. Y cuando estábamos conversando en la semana con el equipo, dijimos, pero qué curioso, dijimos antes y después, no durante. Y yo creo que ahí tuvimos un pequeño lapsus que apuntaba al estallido social, ¿eh? Que efectivamente algo viene desde ahí, por lo tanto, y que algunos se preguntan también si vamos a volver al estallido social después, donde también aparecen cierto tipo de fantasías que habría que ver qué tan fantasías son, porque hay un componente social que está allí rondando. Bueno, yo voy a compartir ahora unas láminas. Un segundo. Ustedes me dicen cuando ya esté listo. ¿Está listo? Sí. Bueno, van a ver también que con Alex tenemos estilos distintos de láminas, de slide. Estas son menos colorinche, más tradicionales. Quiero contarles desde la perspectiva clínica algunos antecedentes, escuchando en la práctica clínica previo a la pandemia, durante, es decir, en estas últimas semanas, supervisiones, reuniones clínicas también, reuniones clínicas nacionales y también con colegas de otros países, de España, de Italia, y encuentros con equipos de salud, es lo que les quiero comentar ahora, ¿no? Hay una prepandemia, una precuarentena, es decir, no solamente el momento histórico, social del país, sino también la personalidad de cada uno, aquello con lo cual hacemos síntoma, y cuando digo hacemos síntoma me refiero, todos sabemos cuál es nuestra piedra en el zapato en términos de sufrimiento, para decirlo en una jerga un poco más coloquial. Eso es lo que definimos habitualmente en psicoanálisis como síntoma, es aquello que me aprieta, que incluye ese sufrimiento que a ratos genera una enorme sensación de displacer y en otros momentos está un poquito más silenciado, más apagado. Previo a la pandemia, a la cuarentena, había la personalidad con el síntoma en un momento particular relacional. Y Alex ya mencionaba, por ejemplo, en el caso de las parejas con cierto nivel de relación, de conflicto menor, versus aquellas que tenían un conflicto mayor, estaban en un momento que con la pandemia cambió, efectivamente. También, en el caso de los cuadros clínicos, algunos alcanzaban a configurar un cuadro clínico diagnosticable en el eje 1, según el DSM. Había pacientes con angustias, otros pacientes deprimidos, estando en tratamiento o no, y por supuesto también con ciertas prácticas de cuidado y de descuido, porque el descuido también se practica. Hay prácticas sistemáticas de descuido. Vamos a decir algo en un momento más. Entonces, cada uno de los que estamos acá podemos recordar en qué estábamos hasta el 15 de marzo.
Y creo que es importante no olvidar eso, porque además la sensación temporal y espacial es casi como que hubiese pasado un siglo, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos puede estar ocurriendo en estos días? Estos elementos que provienen de la práctica clínica, pero también son parte de la guía para el bienestar emocional en cuarentena por COVID que ustedes encuentran en la página de MinSal. Incertidumbre y ansiedad respecto del futuro y respecto de la magnitud de lo que se viene. Y aparecen cifras en eso, ¿no?, que ustedes pueden escuchar o no escuchar. 70.000 muertos, 50.000. Un gran temor, como decía Alex, y que está presente en la encuesta que él acaba de presentar, al contagio. Sobre todo a contagiar a otros, a enfermar y también a perder la vida, pero especialmente a contagiar. El temor de no poder trabajar durante la cuarentena o durante el aislamiento, la preocupación por los ingresos o por ser despedidos del trabajo. Esta temática toca directamente nuestra atención psíquica. El miedo también a ser excluido socialmente por estar asociado, por ejemplo, al COVID. Profesionales de salud están viviendo esta experiencia de discriminación, de prejuicio, de estigmatización. También la impotencia de no poder proteger a nuestros propios seres queridos y el temor a perderlos. A estar separado de la familia o en aislamiento. Esto también los profesionales de la salud están experimentando. Sentimientos de frustración, aburrimiento, soledad y tristeza. Quiero destacar aquí el tema del aburrimiento en la práctica que tengo con adolescentes y que he escuchado a otros colegas. El aburrimiento puede ser tremendo para un adolescente. Y ya Alex también subrayaba lo que está ocurriendo con la población joven, adolescente y adultos jóvenes. Lo observamos también eso en nuestros jóvenes universitarios, esa gran tensión, dificultad, intolerancia incluso en algunos casos al conflicto. Puede ocurrir un exceso de preocupación por la condición física, por el trabajo y por el futuro. Esto puede aparecer a través de ideas recurrentes o incluso de pensamientos intrusivos. La molestia, la irritación y la ansiedad. Esto yo lo he detectado en hombres y lo que me transmite Alex ahora, que ustedes han escuchado, es exactamente lo mismo, aumentos de niveles de agresividad y de tensión, de sentimiento de estar encerrado. También están las fantasías y las imágenes de que puede ocurrir lo peor, intensificando la angustia y el miedo. Si alguien tiene angustia o tiene miedo y además imagina algo catastrófico, eso se intensifica. También están los sentimientos de culpa sobre conductas que podrían haber causado un potencial contagio. Fui a la feria, fui al supermercado, tuve que bajar la ventanilla del auto o me encontré en el bus con tal persona. La sensación de que puedo estar transmitiendo también es un elemento de preocupación. Y también respecto de lo singular, que ya Alex subrayaba, también hay personas que les ha ocurrido lo siguiente: una sensación inesperada durante la cuarentena de refugio y alivio. Y esto aparece en la práctica clínica de colegas que trabajan con niños que estaban sufriendo bullying en el sistema escolar, se han sentido refugiados y aliviados durante la cuarentena. Así como al revés, niños que sufren de abuso sexual y de maltrato por parte de los padres han intensificado sus síntomas y sus angustias durante el encierro, el confinamiento. Cuando hablamos de cuidados, y aquí también alineadamente con lo que señalaba Alex, se trata de pensar en los cuidados y soluciones singulares, heterogéneas. Cuando escuchamos los tips son de amplio espectro, como cierto tipo de medicamentos, que pudieran servir, pero no necesariamente. Lo mismo sucede con las prácticas de cuidado. Voy a mencionar algunas, no son exhaustivas, pero que aparecen esencialmente en población tratada. Fíjense que en el ámbito laboral, introducir certidumbres laborales y económicas. Dentro de la incertidumbre, introducir algunas certidumbres. Tomar ciertas decisiones en ese ámbito. Incluso aquellos que han perdido el trabajo porque puedo decir que hay pacientes que han perdido su trabajo, o están a punto de perderlo, o han sufrido reducciones significativas.
Es tal el nivel de incertidumbre que cuando se introducen algunas, por ejemplo, que tal tipo de gasto deja de ser pagado más allá de las consecuencias que pueda tener, es introducir una certidumbre. También delimitar quiénes para cada uno de nosotros ocupan un lugar de sostén y de contención. En quién me puedo abrir para poder contenerme y ser sostenido. También el reordenamiento de roles. Fíjense que se está produciendo en los hogares una enorme tensión, especialmente para las mujeres, en la relación del doble rol de madre, administradora de las funciones del hogar y las tensiones de pareja. A nivel universitario, se ha ya detectado que las mujeres académicas han disminuido su envío de papers a las comisiones de revisión en un nivel absolutamente exponencial, lo cual quiere decir que la improductividad está asociada en ese caso fuertemente a la combinación con el rol familiar. Y también a las tensiones de pareja, cuando está la pareja presente, en relación a esto. Es decir, que se le hace difícil a los hombres poder adecuar esos roles, pero es necesario ese reordenamiento como medida de autocuidado en la atención familiar y también en las tensiones de pareja. También precisar algunas cercanías afectivas, porque se ha enfatizado el distanciamiento físico, pero a veces no las cercanías afectivas, estén o no estén presentes bajo el mismo techo. ¿Cuáles son las personas con las cuales tengo cercanía afectiva? Y para algunos ha servido de raya para la suma, es decir, en realidad con esta colega que no pensaba, tenía un buen contacto y lo he seguido manteniendo en este tiempo. También en algunos casos, cuando el aislamiento se instala, identificar qué función tiene. Clínicamente hay sujetos que han vivido el confinamiento con más aislamiento y han podido extraer de ahí alguna enseñanza de qué función tiene para ellos el aislamiento, incluso en momentos elaborativos anteriores a la cuarentena. También algunos pensamientos recurrentes limitados. Cuando uno los deja limitados, quiere decir que pueden tener una función. Es decir, yo pensando esto, en cómo arreglar la despensa, en cómo eliminar cosas que nunca había eliminado, y casi como que me he obsesionado, puede tener una función de ocupar la mente. A menudo es visto negativamente esto de tener pensamientos recurrentes, pero como cuidado singular, como solución específica para algunos sujetos, es decir, tengo mi mente ocupada en esto. Una de las grandes dificultades de este periodo es introducir pausas. Y algunos sujetos han introducido pausas activas de una doble índole, silenciosa, porque están a veces bajo el mismo techo con muchas personas, sobre todo en condiciones de hacinamiento, una pausa activa silenciosa o bien una pausa activa con otros. No sé si les ha ocurrido, pero hay familias que almorzaban escasamente los domingos juntos y que en la actualidad están almorzando juntos y que se ha introducido como pausa con otros, lo cual a veces genera tensión si es que no se puede producir pausa almuerzo los que están haciendo teletrabajo. También el uso variado de tecnologías puede ser un espacio de cuidado singular, es decir, que el aparato constituye un espacio propio en un contexto donde a veces no hay espacio físico. Fíjense que el confinamiento, aquello que nos enseña del confinamiento, lo escuchaba de colegas que trabajan y tienen práctica carcelaria, es la experiencia precisamente de la cárcel. Es decir, estar bajo techo con otras personas en un ambiente, por supuesto que es una privación de libertad totalmente distinto, pero el espacio propio empieza a necesitar ser nombrado. ¿Cuál es el espacio propio de casa? Si es que hay habitación compartida, si en algunos casos es la cama compartida con la pareja. ¿Cuáles son el uso que tiene la tecnología y cómo la tecnología en ese caso, que siempre está denostada en este contexto, ¿no? Porque es ilimitada o porque tiende a ser algo que a veces arrasa con el espacio y el tiempo, sin embargo puede tener un uso variado? También poder establecer producciones mínimas, porque la sensación generalizada es de improductividad. Fíjense que estamos llenos de tips de cómo podemos aprovechar esta época y este tiempo.
lectura, cine, teatro, ver las películas que uno nunca ha visto. Hay tantos sitios disponibles que son como un imperativo de hay que, y sin embargo la experiencia, incluso del tiempo libre, tiene el efecto de una improductividad. Por lo tanto, lo que aparece en la experiencia clínica es que sujetos que pueden delimitar una producción mínima genera un efecto de cuidado, es decir, hice esto, punto. Y no es el acento en aquello que está por cumplirse en las listas eternas de pendientes. También hay un efecto de cuidado en los encuentros con familiares inesperados, incluso bajo el mismo techo. De hecho, me llegó un primer meme, ¿no? Un tiempo atrás, unos colegas italianos que decía uno, he estado conversando con la gente de mi familia y debo decir que nada de mal, ¿eh? Son personas simpáticas, ¿no? ¿Por qué razón esto? Porque la vorágine de la vida cotidiana también prepandemia, y eso se observa en las vacaciones, los fines de semana, los días domingos, hacen que la reconexión en personas que tienen labores múltiples de casa hagan que los encuentros sean más bien espaciados. Entonces ha habido algo de lo contingente inesperado a nivel familiar. También una forma de cuidado singular es el fantaseo con la pospandemia, toda vez que uno empieza, y muchos sujetos empiezan a pensar, ¿quiero volver a vivir la misma vida que vivía antes? ¿Ah? Con esto me voy a anticipar a algo que viene al final, pero en el fondo, que ya uno empieza a pensar en esto de habitar, de hacer experiencia, de extraer alguna enseñanza, un saldo de saber vital de lo que ha ido ocurriendo. ¿Y vamos a volver a trabajar como trabajábamos antes? ¿Vamos a tener este tipo de encuentros familiares después que salga y nuevamente volvamos al trabajo? Algunos sujetos se han autocuidado o autotratado en este periodo haciendo reordenamientos espaciales en la casa, cambiando muebles, botando cosas, haciendo una especie de reciclado también. Algunas prácticas de descuido, transgresiones que ustedes conocen en la prensa, disrupciones en el cuerpo, importantes también, ciertas formas de aislamiento, perdón, aquí me volví, pensamientos recurrentes catastróficos ilimitados, irse a negro respecto del pensamiento y no poder salir de ahí, improductividad y productividad exógena, esto quiere decir que una parte del descuido en la intensificación de la procrastinación y la centralidad que tiene la productividad a pedido, quiere decir otro pide, otro manda el mail, hay que responder, es necesario hacer esto para tal fecha, entonces la productividad queda desligada del deseo, desligada de la satisfacción. También una práctica de descuido es el uso ilimitado de tecnologías y sabemos lo que eso produce en los trastornos del sueño, en el contacto con otros, pero también en el acceso permanente a noticias sin punto final. También la experiencia de rechazo y de desconexión hacia el otro. Fíjense que dentro de las familias, cierto tipo de familias donde ha habido ciertas conflictivas prepandemias, puede haber también episodios de crisis donde unos y otros dejan de hablarse por días en confinamiento. Pospandemia. Y con esto voy a ir concluyendo. Soluciones singulares, siempre vamos en esa línea. Aparece ya como elaboración, como fantasía, de pensar qué enseñanzas, qué saldo de saber voy a extraer de esta experiencia en relación a mi vida de pareja, sexual, familiar, etc. O sea, el saldo de saber en términos de qué manera esto quisiera mantenerlo o no. O más bien quiero volver al como si nada, como está acá abajo, ¿no? El como si nada quiere decir que no habitamos esto. Y vamos a hacer una operación casi disociativa de querer olvidar, no querer saber lo que fue este tiempo, cuando
efectivamente han aparecido en algunos, insight, en otros, elaboraciones, como diciendo, parece que esto sí es importante. También ir escuchando qué de lo propio llamado sintomático, de esa piedra en el zapato que mencionaba al inicio, y de las propias fantasías, son indicativas de algo propio. ¿Por qué en este tiempo he pensado tanto en estas cosas de mi infancia? ¿Por qué he tenido este tipo de sueños? Algunas personas se preguntan. Fíjate, he soñado con gente de mi escuela, de mi liceo, de mi colegio. También es una forma de cuidado identificar aquello que se llama en psicología el acting, el pasaje al acto, las actuaciones durante pandemia. Es decir, que no me di cuenta e hice tal cosa. Se me pasó la mano con unos tragos. O en un Zoom con familia dije cosas y también se me pasó la mano, cosa que no habría hecho presencialmente. Espacio de elaboración. Vamos a mantener esa posibilidad de identificar esas actuaciones. Vamos a ser capaces también de mantener las pausas activas que hemos podido instalar, o vamos a volver a la vorágine. Hay algunos que han hecho el cálculo, ¿no?, matemático, tipo Excel incluso, las horas que no gasto en benzina, que no gasto en TAC, que no gasto en pasaje de micro, entonces, como para poder calcular, por ejemplo, las horas de traslado que yo ahora supuestamente ganaría en tiempo libre y que sin embargo estoy metido en la sociedad del exceso, con exceso de trabajo y de prolongación de algunas actividades. Entonces, potenciales descuidos, hacer como si nada, seguir con lo ilimitado del exceso previo, pero también del exceso que a veces se ha instalado durante la pandemia, sobre todo laboral. Reventones, esto sobre todo en el caso de no solamente los adolescentes y adultos jóvenes, pero hay mucha promesa, muchísima promesa de una gran ingesta de asado y de alcohol después de la pandemia. Eso ha sido prometido en distintos contextos. Ya nos vamos a comer algo, ya vamos, y aun cuando algunos se prometen que van a bajar de peso después de la pandemia, con los reencuentros va a haber reventones, grandes episodios orales, dicen algunos colegas psicoanalistas. Más trabajo y más otros, ir a verse más con otros. Y la pregunta es, ¿cómo dar un lugar a algo que es fundamental de este periodo? Porque si habitamos la experiencia familiar, va a ser necesario hacer un duelo de eso. Duelar es un verbo que usa un psicoanalista francés, Lacan, ¿no? Duelar quiere decir ocuparlo como un verbo, es decir, activamente hacer el duelo de esta experiencia que, dependiendo por supuesto de la familia y de todo eso, tiene de dulce y de agraz. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con lo dulce que ha tenido este periodo? Y de lo agraz, ¿de qué manera lo vamos a incorporar también? Quedo ahí. Gracias. Voy a dejar de compartir. Bueno, muchas gracias Alejandro, Alex, por sus presentaciones. Bueno, comentarles que hemos tenido bastantes comentarios en el chat y algunas preguntas, las cuales vamos a hacer ahora. Una de las preguntas es de J. Freire. Preguntaba a Alejandro, ¿habitar en el sentido de ocupar también espacios, momentos, por ejemplo? Así es. Entiendo ahí que hay una cita a Dejouge, ¿no?, que es un sociólogo clínico del trabajo francés. Es muy interesante la perspectiva de Dejouge, porque en el fondo lo que dice es que allí sí no hay una relación atravesada en el trabajo por el deseo, y que parte de ese ocupar significa, un poco tal vez en el sentido que lo decía al inicio, ¿no?, es decir, habitar, hacer experiencia del trabajo. Lo que tiende a ocurrir con el trabajo es que queda deshabitado. Cuando el trabajo queda deshabitado, quiere decir que estoy imaginando permanentemente querer llegar al fin de semana o estar pensando en las vacaciones. Esa es una fantasía típica de deshabitar el trabajo, ¿no?
o que pues, puede tener que ver también con la queja tradicional del día lunes, ¿no? Como la vuelta a un espacio que un discípulo de Freud, Otto Rank, decía la neurosis del día domingo, ¿no? Porque ya se veía esto, ¿no? La dificultad de volver al trabajo, porque cuando el trabajo queda deshabitado del deseo y del afecto, hay una relación mecánica con él, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene que ver con el ocupar. Y otra pregunta también que nos estaban haciendo en el chat es de Elisa Volante, y decía, quisiera preguntar a Alejandro si pudiese detallar un poco más los efectos del aburrimiento en adolescentes, ligado a la experiencia que he podido escuchar de ellos sobre no poder aprender así sin la escuela y el profesor físicamente, y cómo ir a mover un poco esa certeza de aburrimiento y de sensación de no aprender y no entender. A ver, es una pregunta importante porque el tema del aburrimiento es un tema de época, ¿no? Efectivamente, si uno observa los cumpleaños infantiles, incluso las celebraciones no tan niños, ¿no? Es como que hubiese un imperativo de animar, ¿no? Animar un cumpleaños, ¿no? Como si no hay animador de cumpleaños fome, es aburrido. Y es casi una especialización, ¿no? Animar un cumpleaños, ¿no? O sea, hay payasos, gente que arma actividades para tener a los niños ocupados, porque si se aburren en tu cumpleaños, el cumpleaños baja de categoría, un cumpleaños fome, ¿no? ¿Por qué comento esto? Porque el aburrimiento, y observamos a los adolescentes más adolescentes, tipo 14, 13 años, los padres se desesperan cuando ven al hijo que está aburrido, sumergido totalmente en el aburrimiento, con una sensación incluso de desesperación por ese aburrimiento. Y los padres no pueden entender, y les da una rabia tremenda, cuando ven que les llega un WhatsApp de que se arma una junta, incluso en confinamiento, una junta Zoom, e inmediatamente es como que tienen un cambio bipolar. Y pasaron de ese estado de estar totalmente caídos, ¿ah?, a una animosidad, y preguntan incluso, oye mamá, ¿habrá algo para ahí para compartir con? Y los padres, que si están ambos padres, se miran como diciendo, ¿y a este qué le pasó? ¿Ah? Nosotros no logramos hacer eso con él, además. Sensación de impotencia. Entonces, el aburrimiento es un tremendo tema de época, porque además es como una especie de imperativo de que algo nos venga a animar desde afuera. Y eso, que genera un efecto que a veces puede ser incluso un poco maníaco, ¿no?, o hipomanía con algunos adolescentes, produce un gran desafío, porque a menudo los profesores, y ahí voy a la pregunta, en el sistema escolar, se sienten así, es decir, como haciendo animación de cumpleaños. Y entonces, por eso mismo, hace poco, el ministerio, la Católica con la Chile, en todo este proceso de la mesa COVID, hicieron sugerencias al Ministerio de Educación e indicaron lo siguiente a nivel de política general, ¿no? Que para este año, está todo el debate de qué van a aprender, cuánto van a aprender nosotros mismos en la universidad, cuánto van a aprender los alumnos. Y en el caso del sistema escolar, la indicación es muy clara y me parece muy sensata, que en realidad los aprendizajes de este año son más bien socioafectivos más que sociocognitivos. Es decir, de que alguien se aburra y que pueda ponerle nombre a ese aburrimiento, y que el profesor también pueda ocupar espacio para eso. Por supuesto, entra la atención ahí de que los padres le piden a los profesores que enseñen las unidades, porque la preparación de la PSU, o por todas las exigencias también que hay. Pero no es fácil, porque el aburrimiento es un estado que en el caso de los adolescentes es un estado del cual es difícil de salir, donde además a veces las palabras no tocan a ese adolescente, y es necesaria una serie de vueltas como para poder pensar si ese aburrimiento, que puede ser compartido, por eso a veces es bueno que se hagan ejercicios grupales con los adolescentes, donde se puedan compartir algunas de esas cosas. No es fácil para los profesores cuando se encuentran con la pantalla apagada y el silencio del otro lado, ¿no?
creo que por eso mismo se requiere que los profesores tengan algunas herramientas, porque no es lo mismo el desafío del cuerpo a cuerpo, sala de clases. Todos estamos experimentando, incluso nosotros los terapeutas, ¿no? No es lo mismo una sesión donde la despedida, la entrada de la sesión, para los mismos pacientes, la sala de espera, el encuentro, pasar a una modalidad de este tipo. Los pacientes testimonian, dan cuenta que hay una pérdida de una cierta materialidad. Entonces, ¿cómo introducir dentro de lo que permite una pantalla y dentro de lo que permiten las tecnologías pedagógicas, hacer algo, pero también admitiendo que hay una pérdida? Yo creo que los adolescentes, cuando se les dice que esa pérdida está, no es lo mismo como tratar de hacer como si no hubiese cambiado nada para que mantengan la misma capacidad de atención y concentración. Es como un reconocimiento del mínimo. O sea, en realidad, también para los profesores, ustedes, no sé si vieron el artículo hoy día del Mostrador sobre cómo los profesores están respondiendo mails, llamando a alumnos en situación de crisis por teléfono, hablando con los padres, algo que hacen ocasionalmente en el sistema escolar y que sin embargo lo están haciendo cotidianamente, además de preparar sus clases y además de tener estos espacios interactivos, que es como a veces estar tratando de arrear, ¿no?, a los alumnos a algo, llevándolos a un destino que la verdad es que si cambiara un poco de impronta a algo más socioemocional, daría otras oportunidades, otras chances. Se me ocurre eso. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, también tenemos una pregunta de Consuelo Spencer que consulta: ¿de qué modo el estallido de información sobre el COVID, siempre asociado a una buena cuota de incertidumbre, afecta nuestra salud mental? Bueno, sí, una de las dificultades que Consuelo menciona la palabra estallido, y la verdad es que lo que empezamos a ver también desde el estallido, una explosión de información, ¿sí? Imposible, absolutamente imposible de manejar. Es absolutamente imposible de organizar la información que está siendo lanzada constantemente. Y es una buena pregunta, sí, porque cuando las tecnologías de la información se desarrollaron y esta famosa interweb, digamos, era una promesa, digamos, de una especie de democratización y acceso a la información que iba a enriquecer la vida de todas las personas, ¿sí? Una especie de principio. Y lo que hemos observado nosotros tanto en la clínica, estoy seguro que Alejandro lo ha visto esto también, como a nivel más poblacional, es que es abrumador y que las personas empiezan a exhibir usos de Internet y de información que claramente no hacen ningún bien. Nosotros, por ejemplo, en el estudio que yo les mostré, preguntábamos cada 2 días acerca de cómo las personas estaban utilizando Internet y para qué. Y lo que encontramos es que las personas que exhibían mayor emocionalidad negativa, más tiempo estaban en screen time con Internet, porque lo podíamos medir con los celulares, y más perdían el control de ese mismo uso de Internet. Es decir, que se produce un círculo vicioso donde la emocionalidad negativa, la incertidumbre, el nerviosismo, el miedo, una de las fantasías o de los anhelos es que se pueden resolver a través del consumo de información, que todas las respuestas, incluso para el sufrimiento subjetivo, que es singular, están en alguna parte de Internet. Así como cuando uno dice, bueno, cualquier cosa, cualquier problema que uno tenga, ya alguien lo tuvo y es cosa de buscarlo en Google. Eso pasa para muchas cosas, como armar un mueble, como arreglar algo del auto, como alguien ya tuvo el problema y la solución está en Google. Excepto que eso no funciona muy bien para el sufrimiento psicológico, pero está el anhelo de que sí. Entonces las personas, mientras más sufren durante estas crisis, más buscan estas respuestas en Internet y más se produce un patrón de consumo de Internet que atrapa a las personas, buscando la información, porque al final lo que las personas buscan no es una estimación certera de la cifra y de los niveles de contagios, que parece bastante difícil de obtener en este momento de partida. Buscan respuestas que no están ahí.
¿sí? Buscan respuestas que no están listas para ser consumidas en Internet, en manuales o en infografías, por más bonitas que sean las infografías, ¿sí? Entonces ahí nosotros estamos estudiando este fenómeno de círculo vicioso que se relaciona con un uso problemático de Internet que exacerba, intensifica el sufrimiento y no lo ayuda. Y es interesante poder identificar estos casos y poder, por ejemplo, en la clínica, yo me acuerdo del estallido social, así como intuitivamente, sin haber revisado tanta data al respecto, pero me pareció razonable y lo conversaba con colegas de indicar a varios de mis pacientes, a ver, Internet, una vez al día, una sola fuente que usted confíe, ojalá escrita, no antes de acostarse para no quedarse rumiando con las noticias terribles que están, no en la mañana para no contaminar el resto del día. Así como poner límites un poco al uso de Internet y de acceso a información y de búsqueda de información cuando parecía que, lejos de cumplir el anhelo de estabilizar o de ayudar, empezaba a incrementar el sufrimiento y la sensación de aislamiento porque nunca había nada ahí que realmente solucionara ese sufrimiento, una especie de confirmación de que estoy solo, ¿sí? Así que es un tema bien interesante el tema del manejo de la información. Sabemos también que la cantidad de que la mayor parte de la información que está en las redes sociales, por ejemplo, es falsa, distorsionada, y que la información falsa tiene una proclividad a ser transmitida, pero mucho más alta que la información objetiva, verdadera, parsimoniosa, basada en los hechos. Entonces eso expone también a las personas a información que puede producir angustia y puede incrementar estos estados. Eso se me ocurre al respecto de la información. Muchas gracias, Alex. Bueno, ahora una pregunta para Alejandro. José Tomás Freire pregunta, Alejandro, usted mencionó la pérdida del deseo en relación al trabajo, como en el sentido en que lo plantea Christophe de Jong. Creo que ya lo comenté eso. Sí, lo respondí antes. Y también pregunta Elisa Palma si te puedes referir con más detalles a las disrupciones en el cuerpo como parte de los descuidos. A ver, ahí aparecen distintas fórmulas. Hay, por ejemplo, personas que han intensificado sus cortes, algunos cortes en el cuerpo. Otros que en cambio, por eso es muy variado, es muy heterogéneo, otros que en cambio han pacificado esa modalidad de actuación. Hay sujetos que tienen episodios de cólera, lo que clásicamente se llamaba episodios de cólera que puede estar asociado a romper objetos o más bien a autoinfligirse algún tipo de herida, a vociferar, ¿no? Son como pequeños episodios de explosión y de descontrol de impulso, diríamos. Algunos de ellos acompañados, por ejemplo, gente que se pasa los nudillos por una pared rugosa, o que se aprieta con la puerta. O sea, estamos hablando de algo que está asociado a ese episodio para buscar algún tipo de calma a través del cuerpo, haciendo alguna experiencia sobre el cuerpo mismo. Hay gente que se golpea de plano, ¿no? Se da combos, puñetes en la cara, o es muy frecuente, por ejemplo, en niños, el que los niños se golpeen la cabeza contra el piso o contra la pared. Entonces, disrupciones que son como pequeños, llamémoslo así, cortocircuitos que son indicativos de que ahí algo no pudo ser procesado por la palabra o por la fantasía, y que es una pequeña actuación, en algunos casos es una gran, digamos, hay gente que puede romper un ventanal, ¿no? O dar patadas al auto del lado. A veces observamos fenómenos de ese tipo, pero que en cuarentena algunos sujetos han intensificado eso. Los datos de Alex mostraban que en hombres eso aumentaba después del periodo de la cuarentena obligatoria,
es algo que yo, en la práctica clínica, he observado en este periodo más en hombres, efectivamente, pero también en adolescentes, ¿no? Creo que hay que matizar ahí, habría que ver las disrupciones en el cuerpo, de personas que se pellizcan, se entierran cosas, con los matices que habría que tener caso a caso, ¿no? A eso me refería con las disrupciones en el cuerpo. Respecto a otras disrupciones también, tú mencionabas un poco el tema del peso. Curiosamente, lo que nosotros encontramos, y esto también lo han encontrado otros equipos de investigación, es que hay una tendencia generalizada a bajar de peso durante la pandemia, en hombres y principalmente en mujeres, y eso es lo que nosotros encontramos, que no hay un aumento de peso, como se esperaba, y hay incluso un incremento incluso del ejercicio, incluso en personas que no tendrían a hacer ejercicio. Es bien interesante los contrapuntos que podemos hacer con Alejandro, porque Alejandro está hablando desde la experiencia clínica, donde uno ve esta heterogeneidad. Por ejemplo, yo me especializo en trastornos de la personalidad. Entonces, efectivamente, uno ve a veces un incremento en las conductas autolesivas. Y en otros pacientes que tenían mucho más conducta autolesiva y que ahora esta especie de amenaza exógena en la forma de una especie de bicho, digamos, que no un bicho en realidad, tiende a estabilizar, una especie de estatus de emergencia que estabiliza y hace que salgan recursos psicológicos que antes no estaban disponibles. Pero nosotros en nuestro estudio, a las personas que estaban en psicoterapia o en tratamiento psiquiátrico no las dejamos entrar. Una especie de discriminación. Entonces, para tener una población entre comillas, sana, ¿sí? Porque es lo que nos interesara ver qué le pasaba a la población que no tenía una especie de carga de enfermedad. Y ahí nos encontramos con esta sorpresa de una tendencia general a la resiliencia. Esto, por ejemplo, es consistente con lo que estamos viendo en otros países, porque, por ejemplo, en Francia, es bien interesante, había un artículo el otro día que decía, bueno, ¿y dónde está la cuarta pandemia? ¿Dónde está el incremento en problemas de salud mental? No está. No está probablemente porque las personas en general son bastante más resilientes de lo que tendemos a pensar. Sería interesante esos contrapuntos, pero me quedé con eso porque a propósito de los cuidados del cuerpo, lo que nosotros vemos en este grupo que estudiamos, digamos que, insisto, no es representativo ni nada por el estilo, pero es un indicador, es una especie de aumento en el cuidado del cuerpo y no, por ejemplo, una subida de peso ni un aumento en el sedentarismo, sino que una mantención bien interesante de actividad física, incluso un inicio de actividad física que personas que antes no tenían el hábito. Y consumo de alcohol baja también. Nosotros también medimos todos los días, preguntamos por consumo de alcohol y el peso pedíamos que se pesaran todas las semanas y el consumo de alcohol también ha bajado, fíjense, durante esos 35 días de estudio. Como otra... Sí, parece que se nos quedó un poco pegado. Alex, ¿sí? Ahora puedo ver. Bueno, tenemos también una pregunta desde otro punto de vista. Loreto consulta, ¿qué se sabe hasta ahora del impacto que ha tenido la pandemia en los niños y niñas? Parecen que son los más ausentes e invisibilizados. Sí, yo diría que son los más difíciles de estudiar también. Porque, por ejemplo, nosotros podemos tener todos estos datos bien interesantes de adultos, porque los adultos son capaces de responder preguntas todos los días a través de sus celulares, que es la manera en que nosotros implementamos este estudio. Hay grupos que quedan fuera de ese esquema de medición. En general tenemos mucho menos adultos mayores, porque tienen menor de alfabetización digital y a veces acceso. Quedan fuera las personas de mayor vulnerabilidad que no tienen, no un problema de tener teléfonos, tienen una penetración de smartphones altísima, pero no tienen datos muchas veces, entonces no pueden responder todos los días, y niños y niñas menores, no adolescentes, que sí pueden participar de estos estudios, pero obviamente son uno de los grupos más afectados, principalmente porque un estabilizador natural, en el fondo, el manejo de la infancia en nuestra sociedad está construida en gran medida en torno a la escolarización.
¿sí? La escolarización es un lugar donde no solamente se obtiene educación formal, sino que es en muchos sistemas, incluido en gran medida Chile, el sistema de intervención psicosocial, el sistema donde se pesquisan problemas, donde se implementan sistemas de intervención, estabilización, se activan recursos, se activa la red. O sea, el hecho de que los niños no estén yendo a la escuela implica que muchos temas que deben ser identificados y diagnosticados para poder activar servicios de la red no están siendo activados. Entonces, efectivamente, Loreto tiene un punto que es de gran preocupación, que es la invisibilización automática de los niños y niñas en el momento en que no están asistiendo a la escuela, ¿sí? Y ahí tiene mucho sentido lo que decía en la columna del mostrador, digamos, de los esfuerzos que están haciendo los educadores para empezar a suplementar esa invisibilización mediante un esfuerzo increíble por conectar con las familias, ya que la escuela no está funcionando no solamente, insisto, como un lugar de transmisión de la educación formal, sino como un lugar donde todo se junta, donde están las duplas psicosociales, los trabajadores sociales, los psicopedagogos, los psicólogos, las psicólogas, donde se trabaja con el servicio de atención primaria, donde se vacuna. O sea, afortunadamente, el único virus que está dando vuelta en este momento en Chile es el coronavirus, porque producto porque nadie está vacunado, o muchos no alcanzaron a entrar en las campañas de vacuna, porque se hacen ¿dónde? En las escuelas. Entonces, es un gran problema que hay muchos profesionales que están tratando hay infografía, hay tips, digamos, para el cuidado, pero es de gran preocupación lo que está ocurriendo en los hogares con el manejo de los niños, sobre todo con papás y mamás estresadas que tienen que trabajar, donde posiblemente pueda haber un abandono, y no tenemos muy buenas soluciones para ese problema en este momento. Eso es lo que también es preocupante. Muchas gracias, Alex. Bueno, nos queda un poco tiempo, entonces vamos a hacer unas últimas 2 preguntas. De María José Celedón, pregunta a Alejandro, ¿qué recomendaciones harías tú a las personas sobreexigidas por su trabajo para que logren habitar estos tiempos? Habría que hacer matices en lo sobreexigido, porque una cosa es que alguien se sienta sobreexigido y otra es que uno tenga un jefe que sobreexige y que exige por sobre porque ha despedido a otras personas en un contexto donde la persona sobreexigida es de las pocas que quedaron cumpliendo con una jornada y media, por ejemplo. O sea, creo que habría que matizar según el contexto. Ahí dice, por ejemplo, los profesionales de salud. Es un punto muy importante, ¿no? O en los colegios. Hay un matiz ahí, porque los profesionales de salud tienen una mayor sobreexposición, además, a los contagios, genera efectos importantes a nivel familiar, de protección y autoprotección. También, en el caso de los colegios, podemos ver que esa sobreexigencia muchas veces tiene que ver, a pesar de la reducción curricular que los colegios han tenido, es por un intento de mantener, podríamos decir, el principio o los principios de lo que había antes, pero disminuyendo la cantidad. Y la verdad es que allí, dependiendo del tipo de área, si es la laboral o la educacional, en el caso de lo educacional, creo que el punto de inflexión fundamental son modificaciones de objetivos, que es muy distinto a lo que ocurre en algunos trabajos, ¿no? En algunos trabajos, en esa sobreexigencia, a veces pasa por cuestiones que no son solamente de cómo aguantárselas con la sobreexigencia, sino que también ir introduciendo algunas regulaciones o autorregulaciones grupales con las jefaturas o sistemas para poder potenciar eficiencia
digamos, impedir que haya duplicación de función. O sea, no necesariamente pasa porque el propio trabajador se las arregle con la sobreexigencia, sino también por aspectos grupales o de equipo. La mañana estuve conversando con un equipo de medicina donde estaban tan centrados en la tarea que había algunos de ellos que tenían duelos o que habían perdido pacientes contagiados, pero no habían hablado de eso. Entonces, que parte de la sobreexigencia implicaba, en ese caso, que hacer pasar por la palabra, por dedicar un espacio a los que están hipercentrados en la tarea, los equipos de salud, se centraran un poquito en los procesos, es decir, en un cierto espacio para compartir medianamente lo que está ocurriendo. Se producen además ahí efectos de identificación con otros que también se sienten sobreexigidos en lo personal, en lo familiar, algunos que llevan semanas que no ven a sus parientes, a sus padres. Entonces, por eso habría que precisar la sobreexigencia en el caso de los equipos de salud. En el caso de las empresas también es muy heterogéneo, porque hay empresarios que están en una lógica de la responsabilidad empresarial y otros, la verdad es que estamos en la línea de la irresponsabilidad empresarial. Entonces, claramente son sobreexigencias de distinta naturaleza que habría que entrar ahí en más detalle para poder opinar con mayor concreción. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, para finalizar, tenemos también una consulta, en realidad es una mezcla de consultas, porque Violeta preguntaba a través del chat, considerando las ponencias, ¿qué es lo adecuado practicar para mantener la salud mental, teniendo en cuenta un retorno que podría ser con una vacunación masiva de acuerdo a la OMS a fines de 2020 o marzo de 2021? También Manuel Núñez añadía respecto a mantener esta salud mental o cuidarla, cómo hacer para poder sacar el pensamiento de contagio, o en el caso de él incluso nos cuenta que tuvo COVID, entonces cómo hacer para no tener el pensamiento recurrente de que va a volver a contagiarse. Y también nos consultaban finalmente si esto también estaría afectando la vida en pareja y cómo podemos hacer algunas recomendaciones en ese sentido. Bastante amplia. Bastante amplia. Yo hablé un poco de esto al principio de mi presentación. Es conveniente escuchar y hacer uso de las recomendaciones generalistas que están disponibles, ¿sí? Es conveniente, en el sentido de que no hay ninguna posibilidad de que sea iatrogénico, ¿sí? O la probabilidad de que sea iatrogénico, y cuando digo iatrogénico es que cause mal. Afortunadamente, las recomendaciones psicosociales o la alfabetización en salud mental, contrariamente a otro tipo de intervenciones, como por ejemplo un medicamento o una técnica de psicoterapia específica, no tienen contraindicación. ¿Sí? Por ninguna parte a alguien le va a dañar, por ejemplo, mantener ciclos de sueño-vigilia lo más estables posible, minimizar el uso de alcohol, hacer ejercicio, mantener una alimentación sana, ojalá mantener algunas rutinas para estabilizar la estructura del día, proteger espacios personales, sobre todo. O sea, yo creo que hacer uso y partir por escuchar las recomendaciones que hemos hablado como los tips, que el nombre más técnico es como alfabetización o en salud mental o psicoeducación, es un excelente lugar para partir, ¿ya? En segunda instancia, y no, insisto, la psicoeducación y la alfabetización son herramientas útiles que han probado ser efectivas desde, por lo menos en todo el rango de la psicopatología, desde esquizofrenia hasta depresión, pasando por bipolaridad, etc. Pero también como estrategia poblacional, lo que sí quisiéramos nosotros es que la psicoeducación sea un poquitito más personalizada. Entonces nosotros, por ejemplo, estamos, ojalá, esperando financiamiento para un proyecto
que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para que las personas obtengan psicoeducación no pasiva, en el sentido de que todas las personas tienen que hacer esto, sino que personalizada respecto a sus propias dificultades. Pensamos que eso es superior. Monitorear los estados de ánimo es importante, pero entender, y esto lo mostré en algunas gráficas, que lo que es esperable en estos momentos es una especie como de arriba a abajo, digamos, de emociones positivas, pero también de emociones negativas, ¿sí? Eso es lo esperable, una especie de montaña rusa, digamos, de emocionalidad. Durante este momento es bastante difícil pensar que uno va a pasar esta situación sin esa variabilidad. Cuando no se ve esa variabilidad en la afectividad más negativa, eso nosotros estamos encontrando que se está relacionando más con estrés postraumático y con depresión. Ya cuando se restringe la variabilidad en la emocionalidad negativa a una especie como de continuo negativo, sin la presencia de emociones. Si alguien conoce a alguien que empieza a aparecer de esa manera, o si uno mismo, al monitorear sus emociones, empieza a ver que no se ve para arriba y para abajo, cuando un día es pésimo, el otro día no es tan malo, y el otro día es más o menos bueno, y el otro día... eso puede ser un buen momento para consultar. Uno de los efectos positivos de esta pandemia es que la verdad es que las posibilidades de obtener ayuda psicológica en este momento, ya sea de emergencia o como tratamiento, está altamente incrementada. Ya quisiéramos que Chile en condiciones normales tuviera esta oferta de intervenciones, digamos, online, gratuita o costo diferenciado. Yo les recomiendo a todos y todos que visiten una página que se llama psiconecta.org, que es una página que armaron dos de nuestras colegas de la universidad, la profesora Paola Razzoli y Candice Fisher, con Sebastián Opaso, que es un psicólogo también, investigador, y es una página que es un súper buen recurso de acopio de información rigurosa, válida y confiable en alfabetización de salud mental, pero también en buscar ayuda si es que alguien la necesita. Así que es muy recomendable psiconecta.org, que es algo similar a Saludablemente. Saludablemente se va a lanzar pronto, que es la estrategia presidencial a través del Ministerio de Salud, que va a tener una función bastante parecida, por lo menos al principio. Muchas gracias, Alex. Gracias a ambos, en realidad, y a todos a quienes han participado esta tarde por su interés y motivación. Les pedimos ahora un favor, si pueden prender sus cámaras para poder sacar un pantallazo de esta charla. Y aprovechamos para dejarlos invitados desde ya a la sexta y última charla de este ciclo, titulada La relación de pareja en tiempos de pandemia, que dictarán nuestros académicos Diana Rivera y Paula Errázuriz, y que se desarrollará el jueves 2 de julio a las 17 horas. Para participar y ver el video de la charla de hoy, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, por Facebook a través de escuela.psicologiaUC, por Instagram en Escuela de Psicología UC y por Twitter en psicología_UC. Allí estaremos informando cuando se abran las próximas inscripciones. Les deseamos a todos una excelente tarde y las esperamos en la siguiente charla. Muchas gracias. Chao, muchas gracias a todos y todas. Chao, que estén muy bien. Chao, cuídense. Muchas gracias. Cuídense. Adiós. Chao, chao.